Hola, en este video vamos a repasar el proceso PICA, proceso que bauticé con este nombre porque hace alusión al juego, ¿no? Cuando descubrimos a una persona que está escondida. Bueno, en este caso lo que estamos haciendo es descubriendo algo, descubriendo una motivación que puede no ser evidente, que puede estar escondida, y tenemos esa sensación de haber descubierto algo cuando llegamos a esa motivación. Entonces, PICA parece ser una buena forma de pensar en este proceso como un proceso de descubrimiento. Además es una sigla que describe las etapas del proceso, que arranca con la descripción del problema, cuál es el problema en el cual estamos trabajando, que luego de tener definido el problema vamos a buscar información que responda a ese problema, y en base a esa información vamos a descubrir distintas motivaciones y elegir una de ellas, a la cual le llamaremos el insight de la marca en la cual estamos trabajando. Ese insight es una motivación de los consumidores que será la base para la estrategia. Entonces pensamos que después del insight viene una consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia del insight? ¿Cuál es la consecuencia de ese descubrimiento? Si un descubrimiento no tiene consecuencias, es irrelevante. Por eso hablamos de la consecuencia estratégica del insight, ¿no? Es la estrategia que se desprende del insight, justamente. Y después vienen las actividades, es decir, qué es lo que llevamos adelante, qué es lo que el consumidor ve de todo el razonamiento, de toda la investigación, de todas las decisiones previas. El consumidor lo que ve es las actividades que llevamos adelante. Si no hay actividades, la estrategia no se implementó. Entonces, de vuelta, el proceso PICA arranca con la definición de un problema, la búsqueda de información a través de investigaciones, el insight, el descubrimiento de ese insight, la decisión de cuáles son las consecuencias estratégicas de ese insight, y luego las actividades que llevamos adelante. Este es el proceso. Es un proceso iterativo, quiere decir que nosotros podemos recorrerlo comenzando desde distintos lugares. A veces tenemos, se nos ocurre una actividad y es importante no descartarla, pero sí completar el proceso para atrás, porque si tiene una virtud este proceso es que nos asegura estar centrados en el consumidor, centrados en las personas. Lo que queremos lograr es un cambio de comportamiento en nuestras personas, un cambio en lo que hacen previamente, en lo que sienten previamente, en lo que saben. Eso es lo que queremos lograr. Entonces tenemos que partir del conocimiento de las personas, que son los consumidores actuales o potenciales de un producto, ver qué piensan, qué sienten, conocer sus motivaciones, descubrir cosas nuevas, y a partir de ahí diseñar una estrategia para cambiar algo de lo que saben, sienten o hacen. Y entonces nuestro trabajo en marketing está centrado en las personas. Entonces tenemos que partir de esas personas y del conocimiento profundo. Este proceso nos ayuda entonces a asegurarnos que las decisiones que tomemos están centradas en las personas. Entonces, si bien podemos arrancar pensando en una actividad, tengo una idea de una promoción o de lanzar un producto o de hacer una campaña distinta, es importante que completemos este proceso de PICA para atrás para asegurarnos que esté esa actividad inspirada en una motivación de un consumidor, en un insight al cual nosotros decidimos atacar y en el cual decidimos poner nuestros esfuerzos. Claro, lo mejor es arrancar con una hoja en blanco, lo mejor es arrancar con una definición del problema y luego hacer la búsqueda de información, etcétera, etcétera. Pero lo que quiero decir con esto de que es iterativo es que podemos darle varias vueltas, o que también podemos arrancar por distintas partes del proceso. Pero insisto, es importante que lo completemos todo, porque esa es la única manera de asegurarnos que estamos centrados en las personas y no en nuestras opiniones como gerentes o como tomadores de decisiones. Lo importante es estar centrado en lo que piensa, siente y hace el consumidor. Y es una de las virtudes de este proceso. Como les digo, es iterativo, pero es más fácil si lo trabajamos secuencialmente, arrancando por la definición del problema, ¿no? ¿Cómo definimos este problema? ¿Qué quiere decir esto del problema? El problema o el tema o el issue, y acá quiero hacer una aclaración antes de continuar.
yo bauticé este proceso como PICA, pero en realidad es un compendio de formas de trabajar de distintas empresas, ¿sí? Entonces quiero aclarar que PICA creo que es un buen nombre porque nos recuerda eso del descubrimiento. El nombre sí es mío, pero el proceso en sí mismo es una recopilación de procesos con los que trabajan distintas empresas con las cuales tuve oportunidad de tener contacto. Entonces, el problema es la pregunta específica acerca del consumidor que nosotros nos estamos haciendo. Que es bien importante dedicarle mucho tiempo a la definición del problema porque es lo que va a guiar el resto del trabajo. Si tenemos un problema definido de una manera muy amplia o muy vaga, entonces la investigación va a ser amplia y vaga. Nos interesa justamente enfocar los esfuerzos, los recursos, de manera de poder resolver un problema que esté bien definido. Cuanto mejor definido, más fácil va a ser avanzar en el proceso. Entonces, la definición del problema le va a dar foco y contexto a todo el resto del proceso, en particular a la etapa siguiente, que es la búsqueda de información. Por eso la claridad es crítica en la definición del problema, porque guía el resto del proceso. Entonces, la recomendación que hago aquí para definir el problema es, por un lado, como nosotros en marketing trabajamos con gente, trabajamos en equipo, como las decisiones son en general a largo plazo, es importante que las cosas queden por escrito para poder ser compartidas y la decisión de las palabras es importante. Entonces, en el problema sugiero 3 componentes que, si quedan por escrito con precisión, entonces facilitan el trabajo en equipo. Uno es el contexto, es decir, cómo llegamos a la situación, los antecedentes, qué es lo que nos trajo a la situación en la que estamos, ¿no? Es decir, qué está pasando en el mercado, hay una tendencia nueva, hay una caída en participación, hay un consumidor que está reclamando cosas nuevas, hay un competidor que está haciendo cosas nuevas, es decir, cuál es el contexto en el cual nos encontramos. Y en ese contexto, ¿cuál es el objetivo de la empresa? Ese es el segundo componente del problema, ¿no? Contexto, objetivo de la empresa, o la empresa quiere en este contexto hacer tal cosa. Y después traducir ese objetivo de la empresa en una pregunta para el consumidor, porque de vuelta nosotros lo que queremos es que las respuestas nos las dé el consumidor, que la estrategia se desprenda de lo que el consumidor nos dice. Entonces tenemos que transformar ese objetivo que la empresa se plantea en el contexto en una pregunta a hacer para el consumidor en la etapa de investigación. En la etapa de problema, por ejemplo, un mal ejemplo de cómo redactar un problema, e insisto, la redacción es importante porque vamos a compartir estos documentos, entonces tenemos que tener algunos cuidados. Si nosotros nos planteamos como problema cómo revertimos la caída en participación de mercado, ahí estamos ignorando al consumidor. No, el consumidor no está en esa pregunta, ese es un tema nuestro, no es una pregunta para el consumidor. O cómo aceleramos el crecimiento de la marca. Es un tema nuestro, no es un tema para preguntarle al consumidor. O cómo reposicionamos una marca. Será un objetivo de la empresa reposicionar la marca, pero no es una pregunta para el consumidor. En cambio, si nosotros planteamos qué motivaría a nuestros consumidores tales a considerar la marca tal en tal ocasión. Bueno, eso sí es una buena pregunta, porque está planteando qué motivaría a los consumidores a hacer algo. Entonces nos va a forzar ¿a qué? A buscar las motivaciones. Justamente a pensar en responder la pregunta es descubrir las motivaciones. O qué necesidades insatisfechas pueden existir en el mercado tal. Bien, entonces eso nos fuerza a responder sobre las necesidades insatisfechas. Entonces, de vuelta, es muy importante la redacción que nosotros hagamos de este problema con sus 3 componentes. Contexto objetivo que se plantea la empresa. El objetivo puede ser, como les digo, queremos participar de este mercado. Bueno, pero ¿qué motivaría a las personas del segmento tal, a determinadas personas, a considerar nuestra marca? Entonces, es muy importante la correcta definición del problema con esos 3 componentes. Una vez que tenemos el problema definido, lo que tenemos que hacer es identificar la información. Información que, nuevamente, si el problema está bien definido, es más fácil recopilarla que si el problema está mal definido. Porque si el problema está mal definido, entonces vamos a recopilar información que quizá no esté respondiendo al problema que queremos resolver. Entonces, acá tenemos que trabajar típicamente con entrevistas en profundidad o con observación o con grupo foco, es decir, con técnicas cualitativas de investigación que nos permitan descubrir las motivaciones profundas, subyacentes,
cubiertas de los consumidores, cosas que muchas veces el consumidor no está en condiciones de verbalizar fácilmente. Entonces, lo que buscamos es, a través de distintas fuentes de información, como les digo, puede ser observación, puede ser grupo focos, puede ser entrevistas en profundidad, puede ser distintas técnicas cualitativas, entender quiénes son estas personas, qué consumen, dónde, cuándo, cómo y especialmente por qué. ¿Por qué es la pregunta que más nos interesa responder? ¿Por qué? El porqué del comportamiento. Esas son las verdaderas motivaciones. Decimos, motivar viene de movimiento, motivar, conmover, mover, son todas palabras que tienen la misma raíz. Entonces, cuando decimos descubrir las motivaciones, es descubrir aquellas cosas que van a hacer que las personas estén dispuestas a moverse, a hacer un esfuerzo para efectivamente satisfacer su necesidad. Necesidades hay muchas. Aquellas que son suficientemente apremiantes como para ser satisfechas son las que llamamos motivaciones. No todas las necesidades son motivaciones. Entonces, lo que queremos es descubrir motivaciones, necesidades apremiantes que van a llevar a que la persona se mueva. Se mueva quiere decir que esté dispuesta a efectuar una compra para satisfacer esa motivación o necesidad. Entonces, a través de las técnicas cualitativas vamos a tratar de profundizar y de descubrir esas motivaciones subyacentes, profundas. Y vamos a descubrir varias motivaciones, no una sola. Que las apoyamos en verbatims, es decir, frases textuales de los consumidores, que las ponemos entre comillas y que después las agrupamos. Y decimos, mira, los consumidores nos han dicho esto y lo han dicho de distintas maneras y podemos agrupar esos verbatims. Y nos han dicho estas otras cosas a través de otros verbatims que los podemos agrupar porque tienen un mismo concepto, aunque lo estén expresando de distintas maneras. Y han dicho otras ideas a través de otros verbatims que también podemos agrupar. Entonces, lo que tenemos que hacer a través de estas investigaciones es identificar los verbatims y agruparlos de manera de saber cuáles son los conceptos que están en el fondo de esos verbatims y a partir de ahí entonces deducir cuál es la motivación que están expresando los consumidores. Estas motivaciones serán descubrimientos penetrantes sobre qué es lo que motiva a las personas y dónde están las oportunidades de crecimiento. En definitiva, estas distintas motivaciones responden a distintos segmentos. Es decir, un segmento es un conjunto de personas que responde a un estímulo, siendo el estímulo el producto, típicamente. Entonces, descubrir segmentos que es descubrir motivaciones. Cada motivación distinta es un segmento diferente. Por supuesto que en las etapas cualitativas no estamos cuantificando ni estamos midiendo el atractivo de ese segmento. Eso es otra etapa, ese es otro trabajo y excede un poco el alcance de este proceso que estamos comentando. Pero bueno, tenemos entonces las motivaciones descubiertas y tenemos que elegir una motivación que es la que nosotros queremos hacer de ella la base de la estrategia de la marca. A esa motivación la llamamos el insight de la marca. El insight entonces es esa motivación que hemos descubierto, que estaba subyacente y que nos permite hacer de ella la base de la estrategia de la marca. Entonces, ¿cómo descubrimos estos insights? Decimos a través de investigaciones cualitativas, pero también lo podemos hacer a través de información existente. Podemos buscar en los datos que están disponibles, buscar si hay alguna conexión entre distintos datos, ¿no? Entonces podemos tener datos sobre algunas tendencias, datos sobre la cantidad consumida en determinadas ocasiones, datos que aparentemente no están relacionados entre sí, pero podemos buscar a ver si hay alguna conexión subyacente que nos permita descubrir o elaborar una hipótesis de cuál podría ser la explicación de estos datos. Esa es una forma. La otra, que a mí particularmente me resulta muy potente, es la de preguntar ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es decir, si estamos haciendo una entrevista en profundidad, tenemos que tener claro cuáles son las preguntas que nos permitirían descubrir esos insights. Y en esas preguntas, cuando el entrevistado, el consumidor, nos está contando sobre su comportamiento o cómo es una ocasión de consumo o
cuáles son los obstáculos que encuentra en determinada actividad. Entonces puedes preguntarle por qué. Contame un poco más, y por qué, y por qué, y por qué. Claro, sin decirlo de esta manera. Hay muchas maneras de preguntar por qué, por qué, por qué. Por ejemplo, decirle, bueno, contame más, me gustaría entender un poco mejor. Es decir, hay maneras de profundizar. Pero esta técnica del por qué, por qué, por qué en series sucesivas es muy poderosa, porque hace que la persona profundice y nos dé explicaciones sobre alguna afirmación que realizó. Claro que si seguimos preguntando por qué, por qué, por qué, al final vamos a llegar a absurdos o vamos a llegar a descubrir cosas que no nos agregan nada, como que bueno, lo hago porque me quiero sentir mejor o porque quiero evitar algo que no me hace sentir bien. Es decir, en términos generales, actuamos o para acercarnos a cosas que nos hacen estar mejor o para huir de cosas que nos hacen estar peor. Bueno, si llegamos a ese punto, en realidad fuimos demasiado lejos y ya no nos ayuda a los efectos de descubrir motivaciones, y tenemos que quedarnos en un punto un poco más superficial. Entonces, los insights son motivaciones, pero son el porqué del comportamiento, por qué las personas, o sea, no es una descripción de cómo se comportan las personas, es una explicación de por qué se comportan, de qué es lo que buscan en esa actividad. Típicamente exploramos actividades de compra, ¿no? Pero podrían ser otras decisiones que no son necesariamente de compra. Entonces, la virtud del insight es que explica el porqué del comportamiento y no es una descripción de qué es lo que hacen las personas o cómo las hacen, sino es por qué las hacen, y esto es clave. Entonces, cuando estábamos tomando la decisión de cuáles son los insights en los cuales, o el insight en el cual vamos a basar la estrategia de la marca, bueno, vamos a poner mucho tiempo y mucho dinero detrás de la estrategia de la marca. Entonces, tenemos que tratar de testear a ver si estamos tomando bien las decisiones. Entonces, algunas preguntas es, bueno, ¿este insight nos ayuda a resolver el problema que nos planteamos originalmente? Esa es una pregunta clave. Si arrancamos por un problema, bueno, ¿el insight ayuda a resolver este problema? Esa es una pregunta que tenemos que hacernos inmediatamente. Por más que podamos haber descubierto cosas muy interesantes, si no está alineado con el problema, no sirve los efectos de resolver el problema. Puede ser que estemos descubriendo una oportunidad para otra cosa, pero no para ese problema. Entonces, preguntémonos si ese insight es relevante para el problema, es relevante para la marca, es relevante para la situación en la que estamos trabajando. Otro detalle no menor es cómo redactar los insights. Digo no menor porque, como comentaba al principio, nosotros vamos a trabajar en equipo. Nosotros este proceso lo vamos a compartir con otras personas. Lo vamos a compartir dentro de una empresa, lo vamos a compartir con agencias de publicidad, con empresas de investigación. O sea que es bien importante cómo verbalizamos, qué palabras elegimos y cómo redactamos estos insights. Típicamente la recomendación es: los consumidores necesitan tal cosa, o los consumidores quieren o creen tal cosa. Entonces, sujeto, verbo y predicado, como en la escuela, ¿no? Los consumidores. Y si podemos especificar qué consumidores, mejor. Es decir, las personas de tales características necesitan tal cosa. Es decir, las personas que tienen poco tiempo, las madres que trabajan y que tienen hijos chicos. Bueno, describamos nuestro público de forma lo más precisa posible en este insight, o lo complementamos después, ¿no? Decimos los consumidores y después decimos quiénes son esas personas, cómo son esas personas. Necesitan, creen, quieren algo. ¿Qué es lo que quieren? Quieren sentirse libres, quieren sentirse buenas madres, quieren sentir el lujo del espacio vacío, es decir, ¿qué es lo que quieren? Un detalle importante también aquí es que en el insight no está el producto. Es decir, las personas no quieren un producto, no es eso lo que estamos buscando. Lo que estamos buscando es cuáles son sus motivaciones, qué es lo que están buscando, que no es un producto. Lo que están buscando es satisfacer una necesidad, ¿ah? que es distinto. O sea que esto es previo al producto. Entonces no expresamos que los consumidores quieren un producto tal. No, los consumidores lo que quieren es tal cosa, que están buscando tal atributo, tal característica o resolver tal necesidad o motivación. Entonces, como vamos a invertir tantos años, tanto dinero en el presupuesto
detrás de la satisfacción de este insight, tenemos que hacernos algunas preguntas para verificar si efectivamente dimos con un buen insight. Por ejemplo, este insight toca las motivaciones subyacentes de las personas. O sea, hay algo profundo aquí. Cuando entendemos el significado de lo que hemos descubierto, entonces se nos despliegan inmediatamente las estrategias, las cosas que se pueden hacer a partir de ese descubrimiento, hacer y a largo plazo. Si decimos las personas quieren sentirse que progresan en la vida, bueno, claramente se nos ocurren un montón de cosas vinculadas al progreso. Eso es porque tenemos un insight poderoso. ¿Este insight es relevante para la marca? ¿Es aprovechable por la marca? Esta es una pregunta relevante, ¿no? Si decimos que las personas quieren relajarse y hacer una pausa para reponer fuerzas. Bien, si soy una marca de café lo puedo aprovechar, pero si soy una marca de otra cosa, no tengo nada que ver con reponer fuerzas y relajarse. Entonces, tenemos que pensar si el insight que hemos descubierto es pertinente y puede ser atacable, si tenemos el derecho de reclamar que nosotros vamos a poder satisfacer ese insight desde nuestra marca y nuestra categoría de producto debido a lo que significa y representa la marca en la categoría de producto. Es claro y sencillo. Los insights tienen que ser claros y sencillos. Son frases donde cualquier persona que lo lee, lo escucha, tiene que poder entenderlo. Las personas quieren celebrar. Bueno, eso es claro, es sencillo, es directo. Las mujeres en algunas ocasiones quieren sentirse glamorosas. Es claro, no digo todas las ocasiones, no digo todas las mujeres, pero en algunas ocasiones quieren sentirse glamorosas. Es claro, es directo, es sencillo. Ese sería un insight poderoso. Hagámonos estas preguntas para entender si efectivamente dimos con un insight poderoso que puede ser atacado desde la marca y que nos puede ayudar a resolver el problema. También podemos, en muchos casos, no podemos testear el insight en sí mismo. Es decir, dimos con un insight o es una hipótesis, permanece como una hipótesis, porque de repente hay cosas que hay personas que no están dispuestas a verbalizar. Es muy difícil decir, no, hago esto para sentir tal cosa, que puedo quedar medio tonto si digo, me quiero sentir más joven y por eso me compré tal cosa. Uno no lo reconoce de esa manera, de repente es lo que hace, pero no lo reconoce, no lo verbaliza. Entonces a veces los insights son difíciles de testear. Para eso lo que podemos hacer es testear la información que nos llevó a esos insights, asegurarnos que el insight se desprende de información que es valiosa, que es verdadera. También podemos testear las estrategias que surgen del insights o eventualmente podemos someter el propio insight a testeos, ¿no? Es decir, preguntar a las personas a ver si efectivamente los motiva. Hay distintas maneras de preguntar a ver si algo motiva o no motiva. Pero insisto que no siempre lo podemos hacer. Muchas veces tenemos que vivir con la situación de incertidumbre que implica tener que desarrollar una estrategia a partir de una hipótesis que no podemos garantizar que sea 100% cierta. Podrá hacer sentido, pero nos vamos a sentir un poquito incómodos hasta que no sepamos que efectivamente estamos dando en el clavo de una motivación insatisfecha. Después que tenemos este insight, entonces nos tenemos que preguntar ¿y qué? Dimos con esta motivación, creemos que es poderosa, creemos que puede resolver, pero ¿y qué? Esa es la consecuencia del insight. ¿Cuál es la consecuencia estratégica que se desprende del descubrimiento que acabamos de hacer? ¿No? ¿Tiene sentido el insight solamente si tiene consecuencias potenciales? Es decir, si hay algo que podemos hacer, si podemos utilizarlo para generar crecimiento. Si no tiene consecuencias, si no vamos a cambiar nada, entonces es un insight que no nos agrega valor. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿se desprenden estrategias, planes, beneficios de marca, etcétera, etcétera, a partir de ese descubrimiento que hicimos? Si la respuesta es sí, entonces el descubrimiento es valioso, ¿no? Por ejemplo, podemos preguntarnos, bueno, ¿voy a cambiar algo en el empaque del producto? ¿O voy a cambiar algo en la comunicación? ¿Voy a decir algo nuevo y distinto? ¿O voy a lanzar un producto nuevo a partir del descubrimiento que hice? ¿O voy a tener un nuevo posicionamiento de precio, por ejemplo? ¿O voy a cambiar mi agenda de innovación? Es decir, ¿cuáles son las consecuencias del descubrimiento que hicimos? Tenemos que preguntarnos respecto de las consecuencias estratégicas. ¿Y qué? ¿Y qué con ese descubrimiento?
Después que tenemos las consecuencias estratégicas, vamos a las actividades. Las actividades es la última etapa en el proceso PICA. Las actividades es lo que ve el consumidor, es lo único que el consumidor ve, es lo único con lo cual el consumidor se enfrenta. Va a ser la nueva campaña de publicidad, por ejemplo, y por eso muchas veces se confunde publicidad con marketing, porque lo que el consumidor ve no es marketing, sino lo que ve es publicidad. La publicidad que se desprende de la estrategia de marca, que a su vez se desprende como una consecuencia del insight. Entonces, la actividad puede ser una nueva campaña de publicidad que le da vida a esa estrategia, pueden ser nuevas promociones, pueden ser nuevos empaques, nuevos productos, nuevas formulaciones, etc. Es decir, es lo que efectivamente vamos a llevar al mercado para darle vida a la estrategia como consecuencia de esa estrategia que definimos, ¿no? Que es la consecuencia estratégica del insight a su vez. Entonces, si nosotros no vamos a desarrollar actividades, no sirve para nada todo el proceso. Si nosotros no vamos a cambiar las actividades que venimos haciendo por actividades nuevas, entonces no agregó valor el proceso. El proceso agrega valor, el descubrimiento de las motivaciones es valioso únicamente si nos lleva a hacer actividades diferentes y nuevas de las que estábamos haciendo. Ahí es que agregó valor. Un error frecuente que se da es el de diseñar actividades, sea campañas, productos, etcétera, ignorando el insight. Es decir, es muy común, hice todo el proceso y después vuelvo a la actividad que ya tenía pensado antes de hacer, antes de atravesar el proceso. ¿Por qué? Porque muchas veces arrancamos el proceso ya pensando en una actividad. Bueno, eso es un error que tenemos que cuidar de no caer en él, porque entonces hay un divorcio entre el descubrimiento que hicimos del consumidor y sus motivaciones y las actividades que estamos llevando adelante. Y lo que queremos es evitar esa situación. Una de las cosas que más tenemos que mirar es la consistencia a lo largo del proceso. Es decir, hay un problema, hay información que resuelve, que responde a ese problema y hay un insight. El insight es coherente con el problema. Del insight se desprende una consecuencia estratégica que tiene que ser el reflejo, la contracara de ese insight que nosotros descubrimos. Y las actividades tienen que ser darle vida a esa nueva consecuencia estratégica del insight, a esa nueva estrategia que definimos. Tiene que haber coherencia a lo largo de todo el proceso. Y eso es muchas veces es fácil, es tentador ignorar el proceso e ir a las actividades que teníamos en mente antes de comenzar el proceso, con lo cual lo que hubo fue una pérdida de tiempo y de recursos. Espero que este video les haya servido. La idea es resumir este proceso que le llamo PICA y que entiendo que nos permite asegurarnos que nuestras actividades estén centradas en un conocimiento profundo de las motivaciones del consumidor. Esa es la principal ventaja que tiene este proceso. Bueno, gracias por escuchar.